Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor transfigurado. Después de esta festividad que celebramos el día de ayer, de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, hoy en este día viernes 7 de agosto, hoy la palabra de Dios, o sea, la liturgia de la palabra nos invita a tener muy en cuenta hoy las lecturas tomadas del libro del profeta Nahum, capítulo 2, verso del 1 al 7, y el salmo responsorial del libro del Deuteronomio, capítulo 32, y el evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 28. Esas serían las lecturas para este día viernes. O sea, para que todos vayamos siempre a las fuentes, a escudriñar la palabra de Dios en la Biblia, para que todos tengamos también ese orden de poder buscar el agua de la vida. Cristo es la palabra que da vida. Vamos hoy a la reflexión que corresponde en esta lección divina y vamos a tener el canto de entrada. Ven y sígueme, página 136. Dejaré mi hacienda y mis bienes, donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán. Por mis obras sabrán que tú vives, con mi esfuerzo abriré nuevas sendas de unidad y fraternidad. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Señor, me llamas, Señor, me dices, ven y sígueme, ven y sígueme. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Oración para el encuentro con la palabra de Dios. Hagamos un momento de silencio, un recogimiento interior. Dios nuestro Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de tu boca, que has reinado
sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel y que a través de Moisés, los profetas y los salmos manifiesten tu voluntad y hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, se hiciera carne y plantara tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente, nos permita encontrarte. Es tu santa Escritura y engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa, nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de salvación según el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en el Señor, el texto de la palabra del Evangelio, según Mateo en sus escritos, o sea, el contexto que hoy nos presenta en esta escena, es esa interrogancia que se hace Mateo en el texto y nos interroga a nosotros también. ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Y esto nos lleva pues a configurar en la lectura del Sermón de la Montaña, Mateo 5, verso 10. Porque todo el texto de Mateo que hemos escuchado está ese contenido, o sea, el compromiso como laico, como consagrado, ¿verdad?, como cristianos. En este mes estábamos celebrando un aniversario más de un sacerdote que fue asesinado, el padre Napoleón Lirio Mancilla, allá en San Esteban, Catalina, en San Vicente. Y él puso en práctica esta palabra de Dios, este evangelio, cuando el mismo Mateo dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a uno a cambio para recobrarla? Por eso se une esta palabra a la bienaventuranza y lo que este sacerdote que entregó su vida, lo asesinaron dentro del templo. Y dice el texto de la bienaventuranza: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Hermanos, debemos tener muy en cuenta esta palabra de Dios escuchada y transmitida por el Señor Jesús transfigurado. Señor, dame fe
Dame la gracia y la humildad para dejar a un lado todo lo que me aparta de cumplir tu voluntad y producir el fruto deseado según tu palabra, Señor. Podríamos decir hoy el compromiso del laico y la misión de la Iglesia, y anunciar y construir y que crezca el reino de Dios entre nosotros. Por eso el Papa en el documento de él, la alegría del Evangelio, al hablarnos sobre una iglesia en salida a las periferias. Por eso dice que la palabra de Jesús, o sea, esas palabras de él, parecen como una continuación de la reprimenda. Lo que escuchábamos ayer en la lectura, tanto la lectura de Pedro o del Evangelio, cuando nos hablaba pues esas palabras en la segunda lectura y la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, del 16 al 19. Cuando Pedro dice: cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. Significa testigo. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y por eso nosotros escuchamos esta voz, dice Pedro, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo. Y el Evangelio pues nos decía esas palabras cuando Pedro se expresa y ve todo ese misterio. Pedro le dice a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabras pues que Pedro en aquel momento, tal vez la emoción, la afectividad, la alegría, y podríamos decir quedarse en el Tabor. El monte Tabor está simbolizando camino al sacrificio de la cruz. Por eso Pedro en su interior temía la muerte. Por eso le dice a Jesús: quedémonos aquí. Es el no comprometerse. Y eso nos pasa mucho a todos, tanto consagrados y seglares, o sea, los laicos, los bautizados. Por eso decíamos pues cómo ayer había dirigido a Pedro, al que no le gustaba oír hablar de la cruz. Recordemos los 3 discursos de la pasión de Jesús. Jesús avisa a sus seguidores que al igual que él mismo, en su camino hacia la Pascua, a todos ellos les tocará negarse a sí mismo, cargar con la cruz, seguirlo, perder la vida. ¿Cuántos testigos de Cristo en nuestro país, en nuestra América Latina, en el mundo entero, en la iglesia, han dado la vida por la fe, por el amor, por negarse a sí mismo, por cargar con cruz y seguirlo? Y por eso tenemos nosotros como un ejemplo a San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, al venerable padre Rutilio Grande, sus compañeros Manuel y Nelson Rutilio, al fray Cosme, padre Cosme, al padre Napoleón Mancía y otros y cuantas religiosas y religiosos, laicos, catequistas, celebradores de la palabra, etc. Y así la ganarán, recibirán el premio definitivo. Parecen y son paradojas, pero se trata de los caminos de Dios.
muy distinto de los nuestros, lo que el mundo nos presenta cada día. Ese final no sabemos a qué se refiere. Algunos verán llegar al Hijo del Hombre en majestad. Tal vez a la escena de la transfiguración que San Mateo comentaba el día de ayer en el texto, aunque nosotros no leamos esa lectura continua. El que mejor ejemplo nos ha dado de un camino hecho de renuncia y de cruz es el mismo Jesús de Nazaret. Como siempre, lo que enseña lo cumple. Él, el primero. Vemos la figura de Pedro, quien al principio se mostraba tan reacio a aceptar a Jesús como el siervo que se entrega por los demás. Después de la experiencia de la Pascua y de Pentecostés, será uno de los testigos más valientes de Cristo, orgulloso de poder sufrir por Él hasta su martirio en Roma, bajo el imperio romano, bajo el emperador Nerón. Pero también estamos avisados y podrá resultarnos duro el camino de la vida cristiana, pero no nos debe sorprender. Por eso Jesús ya nos lo ha advertido antes, para que no nos llamemos a engaños. No nos ha prometido éxito y dulzura en su seguimiento, como seguidores de Él, como cristianos, como apóstoles. Eso sí, no nos va a defraudar, porque pagará a cada uno según su conducta y no se dejará ganar en generosidad. Hermano, perder la vida para ganar, después de haber concluido el diálogo con los apóstoles, Jesús se dirige a todos diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, el compromiso es cada día. La identidad, la pertenencia con Cristo, con el reino, con la cruz. No se trata de una cruz ornamental o de una cruz ideológica, hermano, sino que es la cruz del propio deber, la responsabilidad, la cruz del sacrificarse por los demás con amor al prójimo, la cruz del sacrificarse por los demás, por los padres de familia con sus hijos, la familia, sus miembros, los amigos también por los enemigos. Hermano, la cruz de la disponibilidad para ser solidarios con los pobres, con los enfermos, con los moribundos, con los emigrantes, para comprometerse por una justicia y una paz verdadera y auténtica. Asumiendo esta actitud, queridos hermanos, estas cruces, siempre se pierde algo. No debemos olvidar, hermanos, jamás que quien perderá la propia vida por Cristo transfigurado la salvará. Es un perder para ganar. Y recordamos a todos nuestros hermanos y hermanas que aún hoy ponen en práctica estas palabras de Jesús transfigurado, ofreciendo su tiempo, su trabajo, su propia fatiga y hasta su vida para no renegar de su fe en Cristo. Jesús, mediante su Espíritu Santo, nos da la fuerza para ir hacia adelante en el camino de la fe y del testimonio, actuar de acuerdo con lo que creemos, no decir una cosa y hacer otra. Y en este camino tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen María, la bienaventuranza. Siempre está cerca nuestro y nos precede. Dejémonos tomar de la mano por ella. Podríamos decir,
Isaducha, que ella me conduzca. Cuando atravesamos los momentos más oscuros, difíciles en la vida, debemos preguntarnos en esta reflexión: ¿sirvo a las demás personas de manera discreta, desinteresada o esperando alguna recompensa? Oremos. Señor, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi vida? ¿Y qué podría dar yo a cambio para recobrarla? Solo tú tienes vida eterna. Amén. Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti y transforma tu vida para hacerte sus discípulos misioneros y constructores de tu reino. Oremos, pedimos la intercesión de María, nuestra Madre, la bienaventurada, para que nos alcance del Padre la gracia de guardar esta palabra en el corazón, y a ejemplo suyo podemos decir: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El canto final es Alma Misionera, página 167. El Señor esté con ustedes, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Buen día a ustedes, hermanos y hermanas, a los que están dentro del territorio parroquial y dentro de todo este pueblo santo de Dios que camina en nuestro municipio mexicano de Zacamil y en toda nuestra vicaría foránea, Monseñor Michay González, de toda nuestra provincia de El Salvador, y también por todos ustedes, hermanos, que están fuera de nuestras fronteras patrias, que son también hijos de este pueblo muy querido de El Salvador. Bendiciones pues a todos, su párroco, Padre Joaquín Álvarez. Buen día a todos.